La Inca subterránea de tubos está ganando crecientemente importancia en lo referente a la instalación de nuevas tuberías de abastecimiento y de descarga, así como para la renovación de tuberías ya existentes. La serie AVND de Herrenknecht Agui, que se presenta en esta película, está siendo utilizada en todo el mundo con gran éxito. Gracias a la posibilidad de cambiar la modalidad de tipo slurry a mixture durante la operación continua, es factible la perforación de túneles en una amplia gama de condiciones geológicas y de materiales no homogéneos. En la siguiente simulación computarizada se pueden apreciar los requerimientos técnicos desde la planificación hasta la conclusión de un trazado completo. Se va a realizar el avance de un alcantarillado con un diámetro de 2 metros desde el pozo de arranque hasta el pozo de recepción localizado a 500 metros de distancia. Las ventajas del método de microchanneling en comparación con los métodos convencionales para la construcción de proyectos de esta naturaleza son los siguientes. Disminución de costos debido a la drástica reducción de movimiento del material excavado al mínimo. Protección a los habitantes y al medio ambiente. Aparte de una reducida perturbación debido a la operación de la obra, el avance se desarrolla de forma inadvertida para las personas y la naturaleza. Se evita rebajar el nivel freático, previniendo así el asentamiento peligroso de cimientos de construcciones y de superficies de calles. Prácticamente no se afecta el tráfico vehicular. Aparte de una mínima perturbación en el área de la obra, el tráfico puede circular libremente, resaltando sus ventajas en comparación con el método tradicional de hinca de tubos en áreas urbanas densamente habitadas. Además, los trabajos de construcción no dependen de las condiciones climatológicas, lo cual resulta en la conclusión más rápida de los trabajos, cumpliendo con los plazos para ello previstos. Otra de las ventajas del método microchanneling consiste en la posibilidad de conducir trazados en curva. Los radios de curva de hasta un mínimo de 150 metros permiten el avance por debajo del lecho del río sin que se tenga que realizar un pozo de obra de forma especialmente profunda. Para ello, el recubrimiento mínimo del túnel no deberá ser menor al doble del diámetro exterior de la máquina. En este caso, la base de los pozos de arranque y de recepción se encuentran a tan solo 8 metros por debajo de la superficie, mientras que el punto más profundo que se va a avanzar es de 38 metros. Para poder determinar las condiciones geológicas, se realizan sondeos de prueba a lo largo de la ruta planeada. Como ejemplo, se debe evaluar la perforación realizada en el sitio con menor cobertura del túnel. Los grupos de materiales, arcilla, greda, arena y grava, se clasifican en un diagrama de distribución del tamaño de grano. Al aumentar el tamaño del grano, se incrementa también la permeabilidad y con ello la acumulación de agua. El posible campo de aplicación de la tuneladora ABN 2000 se encuentra identificado en el área de color verde. Ahora se analiza la parte del testigo obtenido en el área del trazado. Para ello, se tamiza el material y se registra en el diagrama de la curva granulométrica. La evaluación de todos los testigos indica el espectro en la repartición granulométrica en todo el curso del trazado. En este caso, se encuentra dentro del área de trabajo apropiada para la tuneladora ABN 2000. El área de construcción en el pozo de arranque se fortifica con grava y el terreno se compacta para asumir las cargas de grúa, etc. Ahora se construye el pozo de arranque. En este caso se realizó un pozo de arranque utilizando el método de table estacado. También se puede construir los pozos de arranque y de recepción utilizando otros métodos, por ejemplo, pozos prefabricados, de segmentos, de hormigón preparado en sitio, etc. Los pozos de arranque pueden adaptarse de acuerdo a los requerimientos y si fuera necesario, tendrían que anclarse o reforzarse. Los tubos de producto se suministran por medio de camiones, se clasifican y se almacenan en el subsuelo firme. Dependiendo de los requerimientos de espacio, se erigirá un almacén de tubos, cuyas existencias se repondrán según sea necesario. La máquina tuneladora se envía a la obra en segmentos para ser ensamblada in situ.
El contenedor con el puesto de mando, los armarios de distribución y el sistema hidráulico para el bastidor de empuje se coloca frente del pozo de arranque de forma que el operador de la máquina tenga contacto visual con la estación de cilindros. La planta de separación sirve para separar el escombro transportado desde el túnel. Para apoyar el frente de ataque y el transporte del escombro se emplea una suspensión de bentonita, la cual se prepara en esta planta y luego se vuelve a conducir por medio del circuito de transporte. Se emplea una bomba de bentonita adicional para abastecer la lubricación del tramo de tubería. La bomba de alimentación de regulación electrónica de velocidad transporta la suspensión de bentonita regenerada desde el contenedor de separación y abastece la cabeza de perforación. La bomba transportadora se encuentra en el lado opuesto del circuito. Su velocidad también se regula electrónicamente. Para evitar la cavitación, esta se coloca en el pozo de arranque y también se conecta al contenedor de separación. El bastidor de empuje hidráulico se instala en el pozo de arranque. El anillo de empuje asegura una transmisión uniforme de fuerza de los 4 cilindros hidráulicos. Un bloque de hormigón colocado en el pozo de arranque absorbe las fuerzas provocadas por los cilindros. La cabeza de perforación y el primer tubo de la máquina se encuentran montados y pueden ser bajados al pozo de arranque por medio de la grúa. El bastidor de empuje puede aplicar un desplazamiento hacia adelante del tramo de tubería de hasta 1.400 toneladas. La bancada asegura una colocación exacta de los segmentos de la máquina y los siguientes tubos de avance. La junta de arranque es necesaria para asegurar la hermeticidad entre tubo y terreno. Para avanzar bajo el agua subterránea, se fabrica un bloque de hormigón magro en el tablestacado. A este se coloca una placa soldada y se le atornilla la junta de arranque. Ahora se bajan la cabeza de corte y el primer tubo de la máquina con el accionamiento y los cilindros de mando y se colocan frente a la junta de arranque. El segundo tubo de la máquina se baja y se conecta al primer tubo de la máquina. Las tuberías de alimentación y de transporte se conectan con cierres rápidos. El bloque de hormigón magro se atraviesa con cuidado. Tras la conexión de los 2 últimos segmentos, la máquina tuneladora se encuentra completa y en condiciones de avanzar todo el trazado. La rueda de corte está acorazada y dotada de diversas herramientas de corte. Tanto el número como el tipo de las herramientas están adaptados a la geología que se espera encontrar. La cámara trituradora se encuentra detrás de la rueda de corte. Durante el funcionamiento, la cámara se encuentra completamente inundada de bentonita. Los rayos acorazados de la rueda de corte fungen como un molino según el principio de un molino de café. Los grandes trozos de roca se rompen a tal grado que puedan pasar por las aberturas de la rejilla y puedan ser transportados. La tubería de transporte, identificada en color verde, aspira el terreno desmontado junto con la suspensión de bentonita y los transporta hacia una planta de separación. Durante el avance en roca o en terrenos cohesivos, el circuito de transporte se conduce a través de las toberas de la cabeza de perforación. Durante el funcionamiento en terrenos arenosos, el circuito de transporte se conduce a través de las toberas del espacio anular. Las toberas del espacio anular se encuentran ubicadas en el área de la tubuladura de aspiración y aseguran una reducida turbulencia del flujo en el área de excavación. En la modalidad Mitchell, la cámara localizada detrás del cono del triturador se inunda con bentonita. En esta modalidad, la compensación de presión con la cámara del triturador tiene lugar por medio de los tubos que se comunican. Las tuberías de alimentación y de transporte pasan a través de esta cámara. Los cilindros de mando se encuentran dispuestos en el primer tubo de la máquina. Con estos cilindros se puede ajustar la cabeza de perforación con una precisión milimétrica, por lo que es posible realizar correcciones de dirección y el avance de curvas. Además, en este tubo de la máquina se encuentra una tarjeta del láser para determinar la posición de la máquina. La unidad hidráulica de accionamiento eléctrico sirve para el abastecimiento de presión de los cilindros de mando y para el accionamiento de la rueda de corte. Las tuberías de alimentación y de transporte se encuentran equipadas con compensadores para absorber vibraciones y realizar una compensación longitudinal. Detrás del primer tubo de la máquina se encuentra una esclusa para el personal.
Cuando se tiene que realizar reparaciones o un cambio de herramientas, los trabajadores de mantenimiento la utilizan para acostumbrarse a la sobrepresión prevaleciente en la parte delantera de la máquina. En el último segmento de la máquina se encuentra dispuesta una estación telescópica. Posteriormente, durante el curso del avance, esta estación provee una presión de propulsión adicional y funciona así como primera estación de presión intermedia antepuesta. Las tuberías de alimentación y de transporte están instaladas a lo largo de toda la máquina y terminan en la planta de separación. El transporte de material es un sistema cerrado. Las tuberías azules alimentan la suspensión de bentonita preparada a la cámara de excavación. La tubería de transporte verde aspira la suspensión de bentonita con el material excavado y lo bombea a la planta de separación. Ahí se separa el material excavado del agua mediante rejillas, cribas, ciclones y recipientes de sedimentación. Para asegurar un avance seguro y controlado, se tiene que mantener en equilibrio las fuerzas activas en el frente de excavación. La máquina contrapone las presiones de tierra y de agua con la presión de la suspensión de bentonita en la cámara de excavación. Mediante una ligera sobrepresión, la suspensión de bentonita penetra en el terreno que se va a perforar. La máquina se encuentra en la modalidad de tipo slurry. En este estado operativo, las toberas de la cabeza de perforación se encuentran conectadas. Estas apuntan a la cámara de extracción y limpian la rejilla. Al alcanzar una capa de grava de grano grueso, se conmuta a la modalidad mixshield. Sirviéndose de la suspensión de bentonita en el circuito de agua, es posible formar una costra de lodo, la cual ayuda a mejorar el soporte del frente de excavación. Ahora se inunda la segunda cámara, la cual hasta ahora había estado seca. Mediante los tubos que se comunican, se realiza un cambio de presión con el frente de excavación. La segunda cámara se provee con aire comprimido. Las condiciones de presión, que ahora varían fuertemente debido a la alta permeabilidad de granulación gruesa, se pueden compensar mediante el colchón compresible de aire comprimido a forma de sistema de muelles o sistema amortiguador. En caso de presentarse altas pérdidas de flujo, se bombeará bentonita en la segunda cámara. Gracias a la posibilidad de adaptar el modo operativo a la geología, es posible hacer frente a un espectro geológico variable. Esta ventaja técnica hace posible la amplia gama de aplicación del sistema ABN. La situación del avance del túnel se controla con la ayuda de un sistema de medición asistido por láser. El sistema electrónico láser, ELS, se utiliza en trazados rectos y longitudes del tramo de hasta 300 metros. En este caso, el láser se encuentra en el pozo de arranque y la tarjeta en la máquina. El punto de incidencia del rayo láser en la tarjeta se determina electrónicamente y se emite mediante una línea de datos al ordenador de evaluación del puesto de mando. Ahí se muestran los datos de medición de forma gráfica y numérica en el monitor. En tramos de más de 300 metros o en avances de curvas, el sistema de guiado SLS-RB ofrece permanentemente al piloto del escudo información actualizada referente a la posición y dirección de la máquina. En base a este concepto, es posible conducir curvas horizontales y verticales. Tras la fase de arranque se instalan los componentes en la parte delantera del túnel y se mueven hacia el pozo de arranque sin que haya contacto visual. El teodolito láser servomotorizado se adapta al tramo de tubería sobre un trípode automatizado. En la tuneladora se encuentra una tarjeta de láser activa, a forma de unidad receptora del rayo láser, así como un prisma sencillo para la medición del tramo. En el tramo de tubería se colocan 3 prismas de medición, uno de los cuales sirve de objetivo de conexión y los otros 2 de prismas de referencia para la medición automática del trazado del túnel. Estos están equipados con inclinómetros de un solo eje para registrar la rodadura de las unidades del sistema. La representación de la ubicación espacial de la máquina se realiza mediante una cruz blanca en el nivel de la tarjeta de láser y una cruz roja para la posición de la máquina en el nivel de la cabeza de perforación. La posición nominal de la máquina se representa mediante una cruz fija. En el curso del avance, las fuerzas de propulsión deben mantenerse bajas. Una posibilidad para ello es mediante la lubricación del tramo de tubería, sirviéndose de inyecciones de bentonita.
Cada tercer o quinto tubo de avance está equipado con una estación de lubricación de bentonita. Estos tubos tienen 3 aberturas de inyección en su circunferencia, las cuales se conectan a los conductos de bentonita. Las válvulas de mando magnéticas permiten realizar una inyección controlada y dosificada. La bentonita se inyecta en el espacio anular entre la camisa del tubo y el terreno, mediante una ligera sobrepresión y esparciéndose en la superficie del tubo. De esta forma, la inyección de bentonita penetra en el terreno circundante, reduciendo considerablemente la fricción. Otra medida para no sobrepasar las fuerzas de empuje permitidas de los tubos de avance es la utilización de estaciones de empuje intermedias. Estas se colocan como tubos de avance normales. Estas estaciones, conocidas como estaciones de extensión, consisten de una camisa de acero con cilindros hidráulicos dispuestos en la periferia. Para efectos de demostración, la estación de extensión se puso en funcionamiento directamente detrás de la estación principal de empuje. En la realidad, las estaciones de extensión se colocan a distancias de 100 a 150 metros. La fuerza de propulsión de la estación principal de empuje actúa solamente hasta la primera estación de extensión. Esta estación se retrae al extender los cilindros principales. Luego el cilindro principal se fija en su posición, sirviendo así de contrafuerte. De esta forma, la fricción de la camisa actúa solamente en la parte del tramo de tubería que se encuentra en movimiento. De esta manera, es posible realizar largos avances teniendo varias estaciones de extensión conectadas unas detrás de otras. Para ello, las estaciones de extensión y la estación principal de empuje se ponen en funcionamiento una tras otra, de adelante hacia atrás. Sirviéndose de la lubricación de bentonita y de las otras estaciones intermedias, se puede realizar el avance del trazado completo sin necesidad de pozos intermedios. La máquina se desmonta y se rescata en el pozo de recepción. Los pozos de obra se eliminan y la nueva tubería puede ponerse en funcionamiento. En estas proyecciones se mostraron algunas innovaciones de Herrenknecht AG en el área de la hinca de tubos a gran distancia. Estos desarrollos tienen por objeto la reducción del tiempo de construcción total para el avance a gran distancia, obteniendo así una mayor efectividad de costos y evitar posibles dificultades. La empresa Herrenknecht AG manufactura y comercializa un extenso programa de máquinas para el área de microtúneles e hinca de tubos en una gama de diámetros nominales desde 250 milímetros hasta aproximadamente 4 metros para todos los diámetros exteriores y materiales de tubos comerciales, siendo adecuada su utilización en todo tipo de geología. El programa estándar de Herrenknecht AG comprende también accesorios tales como estaciones de empuje y de extensión, sistemas de medición, etc. Estos componentes son totalmente compatibles entre sí para ofrecer una solución total y permitir un avance seguro y eficiente. En base a su experiencia de más de 20 años en el desarrollo y en la construcción de técnicas de avance de microtúneles y de servicio en todo el mundo, la empresa Herrenknecht AG es también en el futuro un socio confiable y competente.